Mi nombre es Diana y hubo un tiempo en el que pensé que estaba viviendo el sueño. ¿Sabes a qué me refiero? Una cerca blanca de estacas, un marido amoroso, 2.5 hijos en el horizonte, en esencia, una vida sacada de un drama romántico. El hombre responsable de pintar esta imagen idílica era Derek. Ah, Derek. Con su mandíbula cincelada, ojos brillantes y un encanto natural, era el hombre de ensueño de todos, incluido el mío. Lo conocí durante mi último año de universidad, y fue amor a primera vista. O al menos, así se sintió. Derek era un romántico nato, sabía justo qué palabras decir, los gestos perfectos que hacer. En un año, estábamos comprometidos, y un año después, caminaba hacia el altar con un vestido blanco fluyente, sonriendo al hombre que pensaba sería mi eterno. ¿Lista para ser mi esposa? Derek susurró mientras estábamos frente al altar, sus ojos brillando con lo que interpreté como amor. Más que lista, respondí, sintiendo una lágrima de felicidad deslizarse por mi mejilla. La boda fue preciosa. Tuvimos rosas por todas partes, cadenas de luces de hadas iluminando la sala y una banda de jazz que tocaba nuestras canciones favoritas. Nuestras familias estaban eufóricas, nuestros amigos envidiosos, y yo me sentía como la mujer más feliz del mundo. Pero entre la mar de rostros sonrientes, había uno cuya sonrisa no llegaba a los ojos, mi futura suegra. Durante la recepción, se acercó a mí con una copa de champán en la mano y una sonrisa inquietante en su rostro. «Querida Diana», susurró, «qué evento tan encantador. Aunque, podrías haber elegido una mejor combinación de flores, ¿no crees? Las rosas son tan pedestres». Me sorprendió, pero mantuve mi sonrisa intacta. «Bueno, siempre he pensado que las rosas eran atemporales», dije, tratando de no dejarle ver cuánto me habían dolido sus palabras. «Atemporales o clichés, es una línea muy fina, querida», replicó antes de irse a socializar con otros invitados. Esa fue la primera señal de alerta, pero como cualquier novia disfrutando del resplandor de su día de boda, elegí ignorarla. Era más fácil concentrarse en la adoración de Derek, el júbilo de nuestras familias y amigos, y la atmósfera de ensueño que había envuelto el día. Me convencí de que no importaba lo que mi suegra pensara, lo que importaba era el hombre con el que me acababa de casar y la vida que estábamos a punto de construir juntos. Sin embargo, incluso mientras nos íbamos a nuestra luna de miel, sus palabras mordaces seguían colándose en mis pensamientos, y no podía sacudirme la sensación de que, bajo la superficie brillante de nuestra vida perfecta, algo se estaba pudriendo. Como un pequeño rayón en un coche nuevo y brillante, la actitud de mi suegra era una falla en un paisaje por lo demás prístino. ¿Qué tan grande era esa falla? No lo comprendía en ese momento. Mientras aterrizábamos en Bali para lo que sería una luna de miel llena de atardeceres y romance, enterré esos pensamientos incómodos. Estaba decidida a enfocarme en lo bueno, en la historia de amor que parecía estar escrita en las estrellas. Si solo supiera entonces lo que sé ahora, que algunas estrellas están destinadas a caer y algunas fachadas, por muy bellas que sean, están construidas sobre cimientos inestables. Después de la luna de miel, la vida era dicha, o al menos, eso creía. Derek y yo nos instalamos en nuestro acogedor hogar suburbano, una vivienda de 2 pisos con un césped donde soñábamos que jugarían nuestros futuros hijos. Los primeros meses fueron como una prolongación de la luna de miel. Éramos esa pareja molesta, siempre tomados de la mano, siempre mirándonos a los ojos. Era, en una palabra, perfecto. Sin embargo, mi carrera comenzó a despegar. Me promovieron 2 veces en un año, mi trabajo me valió elogios y un salario bastante bueno. Derek, por otro lado, parecía estar estancado. Su trabajo era estable, pero a diferencia de mí, no parecía avanzar en la escalera corporativa. Una noche, durante la cena, el elefante en la habitación decidió hacerse notar. Derek levantó la vista de su plato, sus ojos no encontraban los míos, y preguntó, «Entonces, ¿cómo fue tu reunión con la junta hoy?» «Fue bien», respondí, cautelosamente optimista. Quedaron impresionados con mi presentación. Incluso hay rumores de otra promoción. «Eso está bien», dijo Derek, pero sus ojos estaban nublados, su sonrisa un poco forzada. «No pareces muy feliz», presioné. «¿Hay algo mal? ¿Es solo que, no crees que estás demasiado absorta en tu trabajo?» Casi no pasamos tiempo juntos. Ese comentario no me cayó bien, pero intenté disipar la tensión. «Lo sé, pero estas oportunidades no vienen 2 veces. Ambos tenemos que hacer sacrificios por nuestro futuro, ¿verdad?» «Sí»,
Claro, murmuró Derek, terminando su comida en silencio. El aire se volvió denso entre nosotros, sin embargo, continuamos como si todo estuviera bien, ignorando la fisura que acababa de abrirse en nuestras vidas. Como si se diera cuenta de nuestros problemas, mi suegra comenzó a visitarnos más a menudo. Al principio, era una vez cada pocas semanas, pero luego se intensificó a casi cada 2 días. Cada visita era una actuación calculada. Entraba en mi casa, criticaba mi elección de muebles, la comida que preparaba, incluso la forma en que me vestía. Diana, querida, ¿no querrías darle un poco de vida a tu sala de estar?, sugeriría ella, lanzando una mirada despectiva a mi decoración cuidadosamente seleccionada. ¿Algo más elegante? Me gusta tal como está, respondería educadamente. Se siente cálida y acogedora para mí. Bueno, cada quien con lo suyo, supongo, suspiraría ella, dejando claro que encontraba mi gusto al menos cuestionable. No podía sacudirme la sensación de que sus visitas frecuentes y su crítica constante eran parte de un plan mayor. ¿Estaba tratando de crear una brecha entre Derek y yo? ¿O era simplemente su manera de afirmar su dominio? Mi instinto me decía que algo no estaba bien, pero no podía precisar qué era. Así que hice lo que siempre hacía, enterraba mis sospechas, optando por concentrarme en los aspectos positivos de mi vida, ignorando la nube en mi horizonte que se volvía más oscura y amenazante con cada día que pasaba. Pero solo puedes ignorar las señales durante un tiempo. En algún momento, tienes que enfrentarte a la tormenta. Y poco sabía yo, la tempestad estaba a punto de desatarse, destrozando mis ilusiones y obligándome a enfrentar la dolorosa verdad sobre la vida que había construido y la gente en la que había confiado. Con el tiempo, la tensión en nuestro hogar se hizo palpable. Mi relación con Derek se convirtió en una mezcla de sonrisas forzadas y silencios embarazosos. Mientras tanto, las visitas de mi suegra se volvieron aún más frecuentes e invasivas. A menudo llegaba a casa del trabajo para encontrarla tomando té en mi sala, emitiendo juicios sobre todo, desde mis habilidades culinarias hasta la limpieza de la casa. Era una existencia tensa, y cada noche, al girar la llave en la puerta de entrada, me encontraba rezando para entrar a un hogar vacío y tranquilo. Pero en el fondo, sabía que algo se estaba gestando, una tempestad en ciernes. Entonces llegó esa fatídica noche. Decidí salir del trabajo un poco temprano. La atmósfera en casa había sido sofocante y quería preparar una cena agradable para tal vez aliviar algo de tensión. Al entrar, noté que el coche de Derek ya estaba en la entrada. Extraño. Él normalmente trabajaba hasta tarde. Al acercarme a la cocina, escuché voces susurrantes. El tono no era el de una charla ociosa, sino algo más siniestro. Mi pulso se aceleró. Me quité los tacones y me acerqué de puntillas a la conversación. ¿Realmente crees que esto va a funcionar? La voz de Derek era clara, teñida de lo que sonaba como ansiedad. Por supuesto, querido. Tu esposa se ha convertido en un lastre. Su carrera está adelantando a la tuya, y tú sabes el tipo de comentarios que eso genera. Era mi suegra, su voz destilaba desdén. Sentí que el estómago se me revolvía, una comprensión nauseabunda comenzó a formarse en mi mente. Entonces, ¿cuál es el plan?, preguntó Derek, con una voz teñida de un temor que hundía aún más mi corazón. Sencillo. En 3 días, ponemos nuestro plan en acción. Fingiré enfermarme gravemente después de cenar aquí. Afirmaremos que Diana me envenenó. Mis rodillas casi ceden. ¿Realmente estaban tramando lo que yo pensaba? Derek, ¿estás seguro de esto?, presionó mi suegra. Hemos discutido esto, mamá. No puedo dejar que ella me supere más. No puedo dejar que ella me quite todo. Es mi turno de liderar, y quiero lo que ella tiene. Y lo tendrás, le aseguró. Una vez que ella esté fuera del cuadro, podrás reclamar sus bienes. Su dinero será tu dinero, y la gente finalmente te verá como el hombre exitoso que debería ser. Sentí como si el piso se me hubiera quitado de debajo. Esto no era simplemente una diferencia de personalidad o ambición entre mi esposo y yo. Esto era un complot calculado y malicioso para sabotearme, para robarme mi vida y logros. Mi primer instinto fue irrumpir en la habitación, enfrentarlos a ambos y desgarrar mi matrimonio allí mismo. Pero un segundo pensamiento me retuvo. Si los enfrentaba ahora, solo lo negarían, y yo no tendría pruebas. Necesitaba evidencia irrefutable para derribarlos, y afortunadamente, tenía 3 días para conseguirla.
Con el corazón latiendo en mi pecho, retrocedí silenciosamente, recogiendo mis tacones en mis manos y saliendo de puntillas por la puerta principal. Volví a mi coche, di la vuelta a la manzana y luego regresé a casa, esta vez asegurándome de hacer mi presencia abiertamente conocida. «Hey, ya llegué», llamé, tratando de mantener mi voz estable mientras entraba. Derek y su madre me recibieron con sonrisas forzadas, sin saber que había escuchado su welcome call. Era un juego de engaños, y las apuestas nunca habían sido tan altas. Pero ahora que sabía contra lo que me enfrentaba, estaba lista para cambiar el juego. Tenían 3 días para finalizar su complot, y yo tenía la misma cantidad de tiempo para desenredarlo, y esa por los siguientes 72 horas fueron un torbellino de conspiraciones y planeaciones. Cada momento era un reloj en cuenta regresiva, recordándome que mi mundo podría derrumbarse si no actuaba con rapidez e inteligencia. Mi primer movimiento fue contactar a un amigo que trabajaba en la aplicación de la ley. Sin revelar demasiados detalles, expliqué que sospechaba que alguien podría intentar hacerme daño y pregunté sobre cómo recolectar pruebas. Las escuchas telefónicas y las cámaras ocultas son complicadas debido a las leyes de consentimiento, dijo con cautela. Pero podrías mantener tu teléfono encendido y grabar conversaciones. Le agradecí y reflexioné sobre la idea. Grabar una conversación sin consentimiento era ilegal en algunos lugares, pero en este momento me sentía acorralada. Era mi palabra contra la de ellos. Así que decidí asumir el riesgo calculado. El día del supuesto incidente llegó rápidamente. Podía sentir cómo mi pulso se aceleraba durante todo el día, pero mantuve la fachada de una esposa feliz e ignorante. Derek y su madre llegaron alrededor de las 6 de la tarde, la tensión en el aire era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Pero seguí adelante, sirviéndoles con una sonrisa radiante como si nada estuviera mal. Antes de entrar al comedor, activé subrepticiamente la grabadora de voz de mi teléfono y lo coloqué discretamente debajo de una pila de servilletas en la mesa del buffet. Entonces, comenzamos, dije, indicándoles que tomaran asiento. Por supuesto, querida. Todo se ve maravilloso, me sonrió Derek, pero sus ojos tenían un brillo que ahora reconocía como engaño. Serví el primer plato, una crema de tomate que había hecho docenas de veces antes. Cuando tomaron las primeras cucharadas, mi suegra de repente comenzó a atragantarse y a toser violentamente, agarrándose el pecho y colapsando en el suelo. «Diana». «¿Qué has hecho?», gritó Derek, con los ojos abiertos en fingida incredulidad mientras alcanzaba su teléfono. «Voy a llamar a una ambulancia». «No hay necesidad de eso», respondí, con la mirada gélida. Justo en ese momento, la puerta principal se abrió de golpe. Los policías irrumpieron en la sala, apuntando a Derek. «Policía. Deja tu teléfono y pon tus manos donde podamos verlas». Derek parecía desconcertado, moviendo la mirada frenéticamente entre mí y los oficiales. «¿Qué es esto, Diana?». Mientras la policía esposaba a él y a su madre melodramática, quien de repente parecía bastante en forma, recuperé mi teléfono y detuve la grabación. «Esto», dije, sosteniendo el teléfono, «es evidencia». Resultó que mi amigo de las fuerzas de la ley había tomado mis temores más en serio de lo que pensaba. Había estado vigilando mi residencia y, al ver mi texto codificado que había enviado justo antes de la cena, había enviado a los oficiales a mi casa, sospechando juego sucio. Derek y su madre estaban atónitos. Su plan se había vuelto en su contra espectacularmente, y la grabación fue el clavo final en el ataúd. Mientras lo sacaban de mi casa, con los rostros marcados por la realización de que habían perdido, no pude evitar pensar en cómo rápidamente se habían volteado las mesas. Fue una apuesta, una que podría haber puesto en peligro mi propia legalidad, pero era un riesgo calculado que tenía que tomar para exponer a las serpientes venenosas con las que había compartido mi vida. Ahora, ellos eran los que enfrentaban las consecuencias de sus acciones. Y en cuanto a mí, sentí un sentido de reivindicación, teñido con la amarga dulzura de una revelación que cambia la vida. Había desenmascarado a los villanos en mi historia, pero aún quedaba mucho por hacer. La batalla estaba ganada, pero la guerra estaba lejos de terminar. Los días siguientes a la detención fueron un torbellino de consultas legales, papeleo y turbulencia emocional. Aunque había recolectado evidencia, mi corazón todavía se aceleraba cada vez que pensaba en el juzgado, nuestras vidas enteras serían expuestas como ropa sucia para que todos vieran. Sin embargo, tenía que armarme de valor para el enfrentamiento. Cuando comenzó el juicio, sentí como si estuviera entrando en un universo diferente. La sala de justicia estéril,
la mirada grave del juez, los abogados caminando y lanzando preguntas, era abrumador. Mi abogado me había preparado bien, pero nada podría prepararme para el momento en que tuviera que enfrentar a Derek y a su madre en la corte. Diana, es cierto que has sido infeliz en tu matrimonio, se burló el abogado de Derek, tratando de pintar una narrativa donde yo estaría incentivada a incriminarlos. La infelicidad en un matrimonio no justifica acciones criminales, repliqué, manteniendo su mirada. La sala pareció contener la respiración cuando se reprodujo la grabación. Se podía oír caer un alfiler mientras las voces de Derek y su madre planeando llenaban la habitación. Cuando se detuvo, el silencio fue ensordecedor. «Derek, ¿reconoces esa voz?», preguntó el fiscal. Derek vaciló. «Yo, parece mi voz, pero esto es una trampa». Ella manipuló esa grabación. Su madre intervino: «Mi hijo nunca haría algo así. Diana solo está tratando de arruinarlo». Entonces fue mi turno. Mi abogado preguntó: «Diana, ¿cómo obtuviste esta grabación?». Sospechaba juego sucio y tomé medidas para protegerme, respondí, manteniendo mi tono firme a pesar de la adrenalina que recorría mis venas. El jurado tardó menos de una hora en regresar con el veredicto: culpables de todos los cargos. Derek y su madre recibieron una sentencia de 4 años por intento de fraude. Mientras el juez anunciaba la sentencia, miré a Derek. Su rostro estaba pálido, su madre estaba fuera de sí. Por primera vez, parecían vulnerables, derrotados. Esa noche, me senté sola en la casa que una vez fue el símbolo de mis sueños matrimoniales. Firmé los papeles de divorcio y los dejé en la mesa de la cocina para que mi abogado los recogiera al día siguiente. Durante tanto tiempo, este lugar había sido una zona de guerra, cargada de tensión y engaño. Ahora, era solo una casa, vacía y resonante, pero llena de la promesa de un nuevo comienzo. Recibí una notificación en mi teléfono, era un correo electrónico de mi oficina. La Junta había decidido promoverme a un puesto de alto ejecutivo, un cargo que había estado en discusión durante semanas, pero que ahora estaba finalizado. Una posición que probablemente habría sido para otra persona si mi vida hubiera sido trastocada por la conspiración de Derek. Fue entonces cuando me golpeó lo cerca que había estado de perderlo todo: mi carrera, mi reputación, mi libertad. Pero en cambio, las tornas habían cambiado. Derek y su madre estaban tras las rejas, y yo estaba aquí, de pie, más fuerte que nunca. Me serví una copa de vino y me senté, disfrutando del silencio. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí verdaderamente en paz. Había tomado el control de mi historia, y aunque el camino por delante estaría lleno de nuevos desafíos e incertidumbres, había pasado una página decisiva. Derek siempre me había dicho que la vida era un juego de ganadores y perdedores. Bueno, el juego estaba lejos de terminar, pero por ahora, definitivamente estaba ganando. Un brindis por eso. El proceso de divorcio transcurrió rápidamente, acelerado por los cargos criminales que se habían presentado contra Derek y su madre. En un mes, se finalizó y mi abogada me entregó los papeles con una mirada a la vez sombría y triunfante. «Ahora eres libre, Diana», dijo, empacando su maletín. «¿Qué planeas hacer a continuación?». «Creo que es hora de escribir un nuevo capítulo en mi vida, uno que no incluya a Derek ni a nadie más que me desee daño», respondí, tomando una respiración profunda como para absorber mi recién encontrada libertad. Mi carrera floreció en los meses siguientes. Tomé proyectos significativos y llevé equipos al éxito. La compañía reconoció mis esfuerzos y me sentí verdaderamente realizada por primera vez en años. Pero no podía sacudirme la sensación de que el capítulo final de mi pasado aún estaba por escribirse. Derek y su madre pronto serían liberados, sus sentencias reducidas por buen comportamiento. Aunque legalmente no podían tocarme, quería que supieran que habían elegido a la persona equivocada para fastidiar. La oportunidad se presentó inesperadamente. Un amigo en común, un agente inmobiliario, me habló de una propiedad que Derek siempre había codiciado. Una hermosa casa aislada en el lago que había soñado con comprar durante años. Pero, dado el divorcio y su reputación manchada, estaba fuera de su alcance. Por impulso,